Me parece que el arranque, porque ayer hablaron con el abogado de la familia Castro Astudillo, y estaría bueno, Cristina, ponerle, Irina, como primer tema, que me parece, más allá de la marcha de ayer, el más relevante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Facundo? Y a mí también me parece muy relevante, Rey. Todavía no sabemos qué pasó con Facundo, pero es importante saber que probablemente la autopsia que se va a realizar nos dé algunas respuestas. Quizá no todas. Ya conocemos la experiencia con el caso de Santiago Maldonado, donde, bueno, una autopsia y un estudio pericial de esas características no te da todas las respuestas, pero te da bastantes. No se va a hacer hoy la autopsia como se creyó ayer y se había anunciado en un principio. Se va a hacer la semana que viene. Es un dato que a mí me llama la atención porque son muchos días, de acá hasta el 25. Y además, ¿sabés qué? Me parecen muchos días para la mamá de Facundo Castro, que también es una víctima, ¿no? Las mamás de las víctimas también son víctimas. La autopsia y todo el estudio pericial que se va a hacer con colaboración del equipo argentino de antropología forense, ayer explicábamos que va a dar algunos datos sí muy relevantes. Primero sobre la identidad, nada menos, porque tampoco sabemos todavía si esa estructura esquelética que se encontró es efectivamente el cuerpo de Facundo. Nos va a hablar posiblemente de las causas de la muerte, posiblemente. Nos va a hablar de las condiciones en las que estuvo el cuerpo, si estuvo bajo el agua, si no estuvo bajo el agua, porque el cuerpo apareció semienterrado, pero en una zona donde suele haber mareas muy cambiantes. Viste que apareció en una zona que se llama Cola de Ballena, ahí cerca de Villarino, donde suele haber muchos sube y bajas del agua. Entonces no está claro si el cuerpo estuvo tapado o arrastrado por el agua. También nos va a hablar de la temperatura que había en ese momento. Aparentemente era un día muy frío y la muerte de Facundo se puede haber producido por la noche. Esto también probablemente surja de este estudio tan relevante. Y nos va a hablar también de la data de la muerte, esto que conocemos como ese rango que te da una posibilidad de día y de hora, no exacta, te da un rango. Esto ocurrió, este hallazgo además, a la altura del kilómetro 714 de la ruta 3 hacia Bahía Blanca, entre Cabeza de Buey y Cesni, como si te dijera en forma perpendicular a la ruta 3, que es una zona donde se sabe que Facundo estuvo. Dos datos muy importantes del entorno donde fue hallado este cuerpo es que había huellas de una camioneta y de una 4x4 que eran recientes, eran de 3 o 4 días de antigüedad aproximadamente, y que además la mamá de Facundo, al estar ahí presenciando este momento, encontró una zapatilla que estaba intacta, que estaba en un estado muy distinto al del cuerpo. El cuerpo estaba en un estado de descomposición prácticamente absoluto y la zapatilla no. Y es uno de los elementos que genera muchísimas dudas, ¿no? La aparición de esa única zapatilla ahí en el lugar. Y luego se siguen manejando dos hipótesis. Eso te quería decir ahora. A ver, son tres. ¿Cuáles son? A ver. Hay tres hipótesis. La familia está centrada en una, que es que Facundo murió entre la zona de Mayor Buratovich y Teniente Origone, y sospecha que esto sí estuvo vinculado con las instancias en las que lo detuvieron y no tenía permiso de circulación, y sí comprometen a agentes de la policía bonaerense. ¿De qué modo? Se supone que acá la policía debió hacer algo que no hizo, que es llevarlo a Facundo de vuelta a su casa, ¿no? Esto la policía no lo hizo. Y Facundo siguió camino. Y siguió camino hacia el otro lado, no volvió hacia su casa, ¿no? Entonces ahí es un incumplimiento, digamos. Pero también hay un incumplimiento policial. Entonces está esa posibilidad de que
que la policía lo haya terminado amenazando, atacando y matando, ante también una respuesta de él, ¿no? Es un poco antipático decirlo así, pero es una posibilidad. Sospechas que abonan esta teoría son algunos vaivenes en las declaraciones de los policías, porque los policías negaban, por ejemplo, que hubiera estado en la comisaría de Teniente Origone, y sin embargo ahí es donde se encontró el amuleto ese que su mamá dice que llevaba en el bolsillo, y que ella describió a la perfección antes de que cualquier policía lo abriera, ¿no? Uh-huh. Y luego, esa es una de las hipótesis, la que apunta a la policía y a que lo mató la policía y que se deshicieron del cuerpo y lo tiraron en una zona relativamente lejana a la ruta. Parece ser que está aproximadamente a 2 kilómetros de la ruta, el cuerpo, en una zona bastante inhóspita. Y la hipótesis 2, que es una hipótesis en la que está centrada más la fiscalía, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, es que murió caminando al borde de las vías que están ahí también en paralelo a la ruta, que fue producto de un accidente, que se pudo haber caído, se pudo haber lastimado y se pudo haber golpeado, y así murió. Ahora, ¿por qué el cuerpo aparece en otro lado? ¿No? Sí, bueno, por ahí estuvo deambulando, ¿no? Sería una posibilidad. Porque además está esta casi certeza de que era de noche. Entonces la hipótesis del accidente sí también existe. Y la tercera hipótesis, te diría que las que tienen más fuerza son esas dos. Me parece que las dos son posibles, las dos son factibles, pero que no podemos dejar de observar actitudes muy sospechosas de parte de los policías que participaron, por lo menos de los operativos de los que les pidieron documentación, ¿no? Actitudes sospechosas como, por ejemplo, que una de ellas se haya salido en mayo de todas las redes sociales y haya borrado hasta su aplicación de WhatsApp, ¿no? La tercera hipótesis tiene que ver con el entorno de la novia de Facundo, de su exnovia. La exnovia que vive en Bahía Blanca y que, como ya contamos varias veces, Facundo iba hacia la casa de su exnovia con la intención de recomponer el vínculo. ¿Por qué hablo del entorno? Porque hay algunos elementos en la causa que muestran que amigos de ella, de ese grupo que la rodeaba, tenían alguna vinculación o con la venta o con la comercialización o con el consumo también de drogas. Entonces se habla de una tercera hipótesis en la que pueda haber existido algo de eso que vulgarmente llamamos o ajuste de cuentas o por alguna deuda o por alguna pelea interna en la que pudiera haber estado involucrado Facundo. De lo cual te aclaro que en los teléfonos que se vieron hasta ahora tampoco es que hay ningún elemento que permita decir Facundo estaba implicado en algo de esto. Falta analizar material, sí, falta analizar un montón de material. Y falta saber, algunas cosas básicas, como por ejemplo desde dónde se mandaron, la geolocalización desde dónde se mandaron los últimos mensajes del teléfono de Facundo, que no se sabe si lo mandó Facundo, uno a un amigo y algunos a su exnovia. Hay mensajes de las últimas horas del 30 de abril. Puede ser importante también, ¿no? Sí, puede ser muy importante, sí. Bien. Sí, y esa geolocalización todavía no se conoce. Así que bueno, este es el escenario. Hay un dato que me parece también preocupante, que es que la Fiscalía nunca le recibió a la mamá de Facundo. La Fiscalía que es la que debe además defender los intereses en este caso de la víctima y de la sociedad, ¿no? Por sobre todas las cosas. Me parece un dato muy llamativo y la Procuraduría de Violencia Institucional está pidiendo que se dé relevancia a esa situación y que intervenga una Procuraduría especializada, una dirección especializada del Ministerio Público de Atención a las Víctimas. Bien, bueno, un primer panorama muy completo de lo que está manejando en torno a la aparición de este cuerpo, que en principio podría ser, porque no está confirmado, el de Facundo Castro Astudillo, un tema realmente muy conmocionante y que venimos siguiendo desde que arrancó con muchísima atención y lo vamos a seguir haciendo. Le quería dar esa prioridad al tema. El otro obviamente tiene que ver con el COVID.